Vamos a la página 76 y vamos a ver en esta página del libro cómo hallar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. En el vídeo anterior hemos visto las razones trigonométricas de un ángulo agudo y ahora vamos a poner las bases para ampliar a cualquier otro ángulo. Bien, empezamos en este apartado que nos habla de representación de ángulos y nos dice cómo representar ángulos entre 0 y 360 grados o incluso mayores o negativos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a explicarlo en esta circunferencia que tenéis aquí a la izquierda. Lo que vamos a hacer es sobre unos ejes de coordenadas, es decir, un eje horizontal X, un eje vertical Y, los ejes de coordenadas, con su origen, vamos a dibujar una circunferencia. El centro de los ejes de coordenadas es el centro de la circunferencia. Esta circunferencia se llama circunferencia goniométrica y además de estar centrada en el origen, tiene como radio la unidad. Quedaos con esto porque es una cosa importante. ¿De acuerdo? Es decir, ejes de coordenadas, eje horizontal X, eje vertical Y, dibujamos una circunferencia cuyo radio es 1 y en esta circunferencia vamos a colocar los ángulos. Y entonces, ¿de dónde partimos? Pues partimos de aquí, la parte positiva del eje X, y vamos a dibujar los ángulos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Tal y como os pone aquí, sentido contrario a las agujas del reloj, serían ángulos positivos. Si yo este mismo ángulo, partiendo del mismo lugar, lo trazo en el sentido de las agujas del reloj, entonces el ángulo será negativo. Es decir, los ángulos van a tener signos. Por ejemplo, es como si habláramos del ángulo de 30 grados y el ángulo de menos 30 grados. La amplitud de esos dos ángulos es la misma, son 30 grados en cualquier caso. El desplazamiento serían 30 grados, pero en el ángulo 30 positivo sería este primero de aquí. Yo me desplazo 30 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj y en el otro caso me desplazo 30 grados en el sentido de las agujas del reloj. Bueno, así entonces dibujaríamos los ángulos que desde 0 grados a 360 grados. ¿Qué pasa si un ángulo es mayor de 360 grados? Bueno, pues a este ángulo se le asocia un ángulo positivo entre 0 y 360 que se llama ángulo reducido. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacerlo para el ángulo de 1000 grados. Lo que tenemos que hacer es esta división. Dividimos 1000 grados entre 360. ¿Por qué 360? Porque 360 son los grados que tiene una circunferencia completa. Al hacer esta división tenemos el cociente que es 2. ¿Qué significa eso? Que damos 2 vueltas completas a la circunferencia. Y tenemos el resto que son 280 grados. ¿Qué significa esto? Que nos quedan después de esas 2 vueltas completas 280 grados. Este 280 es lo que se llamaría el ángulo reducido, que ya es un ángulo positivo comprendido entre 0 y 360. Es decir, ¿qué es el ángulo de 1000 grados? Pues el ángulo de 1000 grados partimos como antes de aquí, de la parte positiva del eje horizontal y daríamos una vuelta completa a la circunferencia, otra vuelta, ya irían 2 y a partir de aquí nos desplazaríamos otros 280 grados más. Bien, visto esto, vamos ahora a analizar esta información que tenéis aquí en este cuadro, que es muy importante también. Y es que, dado que los ángulos los estamos dibujando en unos ejes de coordenadas, eje X, eje Y, unos ejes cartesianos, pues hay cuadrantes, como todos sabéis. Hay un primer cuadrante, que es este que estoy marcando, un segundo cuadrante,
un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Bueno, ¿cómo saber a qué cuadrante pertenece un ángulo? Pues depende de lo que mida. Entonces, vamos a hacerlo primero en grados. Entonces, decimos que partimos siempre desde aquí. Y entonces, aquí, ¿dónde está? ¿Qué ángulo tendríamos? 0 grados. Y entonces nos empezamos a desplazar hasta que llegamos a este otro valor, a 90 grados. Aquí estaría colocado el ángulo de 90 grados. Si yo tengo un ángulo que mide entre 0 y 90 grados, ese ángulo se dice que pertenece al primer cuadrante, entre 0 y 90 grados. Y eso es lo que os pone justamente aquí. Si un ángulo, esto de la alfa es el nombre que le doy al ángulo, el ángulo alfa está comprendido entre 0 y 90, pertenece al primer cuadrante. Luego, a continuación sigo y digo, venga, vamos a continuar avanzando. Entonces, 90 y 90 más 90, llegaríamos a este otro punto, aquí, donde estaría ya el ángulo de 180 grados. Es decir, para que un ángulo pertenezca a este cuadrante, que es el segundo cuadrante, tiene que tomar un valor entre 90 y 180. Por ejemplo, 125 grados sería un ángulo que pertenece a este segundo cuadrante. Y eso es justamente lo que os pone aquí. Si un ángulo toma un valor entre 90 y 180, entonces se dice que está en el segundo cuadrante. De la misma forma, estamos aquí y sumamos 90, si sumamos 90 más, llegamos aquí y tendríamos el ángulo de 270 grados. Eso es lo que pone aquí, si un ángulo está comprendido entre 180 y 270, pertenece al tercer cuadrante, y de la misma manera, cuando yo sumo otros 90 grados más, volveré aquí y será 370. Ay, perdón, 360. Eso es lo que pone aquí. Si el ángulo vale entre 270 y 360, por ejemplo, 340 grados, está en el cuarto cuadrante, aquí en el cuarto cuadrante. Y la línea de abajo, pues es lo mismo, pero puesto en radianes. Es decir, ya sabéis que los ángulos se pueden escribir en grados o radianes. Por ejemplo, el ángulo de 90 grados se puede escribir como pi medio radianes, y así todos. ¿De acuerdo? Entonces aquí se ve mejor, al lado de cada ángulo 90 se ha puesto la forma en que se escribe en radianes. El de 180, pi radianes, el de 270, 3 pi medio, y así sucesivamente. Es interesante saber trabajar no solo en grados, sino en radianes, porque cuando se trabaja con funciones se utilizan los radianes, no se utilizan los grados. Entonces hay que manejar tanto la información en grados, que es la que tenéis aquí en la primera línea, como la información en radianes. Y ahora vamos ya a ver esa nueva definición de razones trigonométricas que nos va a servir para ampliar. Primero empezamos por las razones trigonométricas de un ángulo del primer cuadrante. Claro, un ángulo del primer cuadrante sería este que está aquí dibujado, mide entre 0 y 90, es decir, es un ángulo agudo. Hemos visto ya en la página anterior cómo se definían las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Ahora la diferencia es que eso lo vamos a colocar sobre nuestra circunferencia goniométrica. Es decir, antes usábamos para definir seno, coseno, tangente un triángulo rectángulo. Ahora ese triángulo rectángulo no va a ser un triángulo rectángulo cualquiera, sino que lo vamos a colocar sobre la circunferencia y sobre esos ejes cartesianos. Entonces, dibujamos el triángulo. Bueno, esta parte que aparece aquí de la tangente, está obviarla porque no voy a contaros la de la representación de la tangente. Y ahora luego diré por qué. Solo nos interesa el seno y el coseno. ¿De acuerdo? Es decir, lo que corresponde a este triángulo más pequeño. Entonces, tenemos este triángulo rectángulo que lo hemos situado sobre esa circunferencia goniométrica y, por lo tanto, este segmento de aquí, que su hipotenusa es el radio de la circunferencia goniométrica, que sabéis por definición, lo hemos dicho al principio, que vale 1. Bien, y esto otro de aquí, ¿cuánto vale? Que sería el cateto opuesto al ángulo este de aquí. Pues fijaos,
que hemos visto que si yo tengo un triángulo rectángulo, el seno de este ángulo se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. Como en este caso la hipotenusa es 1, pues entonces el cateto opuesto va a coincidir con el valor del seno. La longitud de este cateto va a coincidir con el valor del seno del ángulo, dado que lo hemos dibujado con hipotenusa 1. De la misma manera, si yo voy aquí, lo que sería el cateto contiguo, el coseno de este ángulo sería el resultado de dividir la longitud de este cateto entre el valor de la hipotenusa, que al ser 1 va a resultar que la longitud del cateto coincide con el coseno. Vale, ¿y cómo expresa este libro aquí? Lo expresa de una manera que puede resultar un poco extraña, porque dice, el valor del seno del ángulo alfa coincide con el valor de la ordenada del punto A. El punto A es este puntito de aquí, ese punto que estoy marcando, ¿vale? Y el valor del coseno del ángulo alfa coincide con la abscisa del punto A. A ver, os explico en qué consiste esto. Hemos dicho que hemos dibujado este triángulo rectángulo, que esta longitud coincide con el seno del ángulo y esta otra coincide con el coseno. Pero es que, claro, estos son unos ejes de coordenadas donde tenemos eje X, eje Y y los puntos. En los ejes de coordenadas, en los ejes cartesianos, tienen unas coordenadas, una coordenada primera y una segunda coordenada. Entonces, la primera coordenada de un punto es el valor de la X. Y el valor de la X hemos dicho que era el coseno en este caso. Por lo tanto, la primera coordenada de ese punto A coincide con el coseno del ángulo alfa. La segunda coordenada de un punto es justamente la medida vertical que hemos explicado antes, que era el seno, ¿vale? Entonces, la segunda coordenada es el seno del ángulo. Por lo tanto, si yo cojo un ángulo alfa, lo dibujo sobre mi circunferencia goniométrica de radio 1 y cierro el triángulo rectángulo que forma, llegamos aquí a este punto. Bueno, pues las coordenadas de este punto van a ser justamente su primera coordenada o abscisa, de ahí abscisa, ¿veis? La primera coordenada del punto se llama abscisa. La primera coordenada o abscisa de ese punto A es el coseno. Y la segunda coordenada u ordenada, porque la segunda coordenada se llama también ordenada, ¿vale? La ordenada del punto coincide con el valor del seno. Bien, en cuanto a lo de la tangente, bueno, ya os he dicho que lo vamos a trabajar de otra manera. Más adelante en la página 80 tendremos unas fórmulas, una de ellas muy importante, que es esa que nos dice que la tangente de un ángulo es el resultado de dividir el coseno entre el seno. Esta es una fórmula muy importante que tenéis que recordar y, por lo tanto, dado que la tangente se obtiene a partir del seno y del coseno, no necesitamos hacer este dibujo. Es decir, que conociendo el seno y el coseno de un ángulo, ya sabemos el valor de su tangente.